Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bueno, ya califiqué los exámenes, ya los pueden ver ahí en el aula. No sé si ya vieron los suyos. No, Sí, no. sí, ya tuve la oportunidad de verlo. Bueno, revísenlo, revisen los comentarios y si tienen alguna duda me escriben un correo. La cuestión es ir ajustando, ¿no? Las cosas que no van quedando claras o los huecos que vayan teniendo. Y bueno, no sé si quieran comentar algo al respecto del examen. Esa es una cuestión, y la otra cuestión es que ya está puesta también la tarea 4 en el aula, precisamente en la pestaña de determinantes, que es la que estamos trabajando todavía. Ese es un tema que vamos a terminar pronto, no sé si hoy o tal vez la clase del miércoles. Entonces ya la tarea 4 ya está dedicada a los determinantes. Les voy a compartir la tarea 4 para que la vean. Entonces, esta es la tarea 4, ¿ok? Posiblemente pueda añadir algún otro ejercicio de las clases que voy a dar hoy y el miércoles, algo que les quiera dejar como ejercicio, pero serían uno o dos más, nada más. Bueno, son propiedades de los determinantes. Recuerden que las demostraciones, pues, tienen que ser en general. Les menciono esto porque a veces eh, quieren contestar una pregunta o una demostración haciendo un caso, digamos, de 2 por 2, de tamaño 2 por 2 o de 3 por 3. No, tiene que ser en general N, tienen que usar la notación adecuada y tienen que usar las propiedades que ya vamos conociendo de los determinantes que hemos visto en clase. Hoy vamos a poder ya echar mano de lo que es el determinante con esta notación que aparece en la tarea. Hasta ahorita llevamos la existencia de un determinante, pero todavía no hemos probado la unicidad. Hoy vamos a demostrar la unicidad y entonces vamos a tener derecho a llamarle a cada determinante de orden n, que es único, con una cierta nomenclatura, que es la que estoy poniendo aquí, det, o sea, det. Ese ya no es un determinante, es el determinante de orden n porque va a ser único. Entonces, bueno, se trata de utilizar las propiedades que vamos viendo en clase. No es necesario usar la definición, ¿verdad? Las propiedades que hemos demostrado, pues han sido, bueno, este enfoque que le hemos dado al determinante ha sido un poco al revés, digamos, es decir, a partir de ciertas propiedades llegamos a que existe una única función. Bueno, hoy vamos a completar eso, una única función que satisface esas propiedades. A diferencia de una presentación más convencional que sería a partir de la definición del determinante por menores, entonces demostrar las propiedades, pero si tratan de hacer eso para matrices de cualquier tamaño, pues van a ver que es bastante más complicado. Usualmente en los libros de texto se pueden demostrar esas propiedades para determinantes de 2 por 2, 3 por 3, etcétera, ¿no? Pero ya para de n por n, pues se tendría que hacer una inducción y bueno, usar toda la notación completa que hay que usar. En el número 7 está repetido de la tarea anterior, de la tarea 3. Recuerden que en la tarea 3 aparecieron los polinomios de Lagrange y se concluía con este isomorfismo y después todavía había una pregunta adicional que era demostrar el teorema con el que habíamos empezado el curso, es decir, que para cualesquiera lista finita de puntos en el plano con abscisas todas distintas, existe bueno, no un único, existe un polinomio que pasa por esos puntos. Entonces, nada más hago referencia a ese isomorfismo concretamente, que ya lo demostraron, ya no necesitan hacerlo, más que nada es
una referencia para que, dado ese isomorfismo que ya saben que existe, consideren la pregunta 8. Estoy hablando de una matriz de cambio de base que todavía no hemos visto el tema, lo vamos a ver después de determinantes porque tiene mucho que ver con el tema de similaridad y después de valores y vectores propios, entonces por eso lo estoy dejando para después. Pero de todas maneras ahí les estoy explicando cómo se construye esta matriz, ¿no? Estoy diciendo aquí que las columnas son las coordenadas respecto a la base gamma de estos vectores, ¿no? Para cada elemento de la base beta. Entonces no es más que la matriz, bueno, la matriz asociada a una transformación lineal, dadas dos bases, una del dominio y otra del codominio, ¿no? Más que la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es un caso particular. Entonces, esta es una matriz, más bien la matriz asociada a una transformación lineal respecto a dos bases. Entonces, esa matriz se le llama matriz de Van der Monde, es decir, bueno, la forma que tiene esa matriz, que va a depender en última instancia de estas constantes, que por cierto aquí le agregué la frase distintos entre sí, era necesario, son elementos del campo distintos. La matriz de Van der Monde va a depender de estas constantes, es decir, no hay una única matriz de Van der Monde porque pueden obtener matrices de Van der Monde de la misma forma con distintos valores reales, ¿no? Entonces, por eso es que no es que digamos la matriz de Van der Monde, sino es una matriz de Van der Monde y bueno, aquí igual respecto a esas mismas constantes hay que calcular el determinante y ver que es de esta forma. Bueno, entonces esa es la tarea 4, por favor trabajenla con tiempo, la estoy dejando para el domingo en la noche, es decir, toda esta semana hay que trabajarla. Traten de ser exhaustivos, como ya les dije, es importante que, aunque no entreguen todos los ejercicios, sino solo los que quieran que yo revise, sí hagan todos los ejercicios, o sea, tengan un cuaderno especial o como quieran organizarse para tener las soluciones de cada ejercicio y bueno, entre otras cosas se preparan para el examen, ¿no? Pero sí es bueno hacer todos los ejercicios completamente, aunque no los entreguen. Bueno, entonces, si no hay comentarios sobre esto, me paso a la pizarra que teníamos y seguimos nuestro curso. No sé si hay algún comentario. No, profe. Ok, entonces, bueno, entonces recuerden ustedes que habíamos demostrado, lo último que escribimos es concluir que epsilon j es un determinante. Más específicamente, es un determinante de orden n más 1, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, la situación es, estamos demostrando la existencia para cada n de un determinante de orden n. Eso es lo que demostramos, digamos, en la primera parte del teorema de existencia y unicidad. Entonces, lo hicimos por inducción sobre n. Para n igual a 1, la función identidad, digamos, o sea, si consideramos las matrices de 1 por 1, pues son simplemente elementos del campo, entonces para n igual a 1, pues esto de aquí se convierte en el mismo campo y podemos simplemente a cada elemento del campo asociarle el mismo. Entonces eso es un determinante. Esa es la base de la inducción. Después, suponiendo que para orden n existe un determinante, le llamamos delta, definimos un determinante de orden n más 1. ¿Ok? Entonces, les dije que quedaba mejor así, o sea, más que definir recursivamente una función, es demostrar la existencia de esa función que cumple, que es n lineal, bueno, en este caso n más 1 lineal, es alternante y aplicada a la matriz de identidad vale 1. Es decir, todas esas tres propiedades me dicen que
es un determinante de orden n más 1. Entonces, ahí es donde, suponiendo la existencia de la delta determinante, demostramos la existencia de una épsilon, y más específicamente una épsilon j, que resulta ser un determinante. La j porque es necesario elegir una columna, puede ser la primera, pero aquí elegimos cualquiera fija, la columna j, y con respecto a la columna j, escribimos esta definición, que es justamente lo que llamamos el cálculo del determinante por menores, o sea, por determinantes menores, ¿no? Estos son los determinantes menores en el sentido de que estamos calculando usando la función anterior, de orden anterior, estamos calculando el determinante de matrices de tamaño n, cuando aquí la matriz que estamos poniendo es de tamaño n más 1. ¿Ok? Entonces, una vez definida esta función para cada j, es decir, estamos, si quieren ustedes, estamos definiendo una lista de n determinantes, uno por cada columna, por decirlo así. Entonces, aquí no nos preocupamos por la unicidad, porque estamos demostrando que existe al menos un determinante. O sea, lo que estamos viendo es que, digamos, aparentemente, en principio, este determinante se define para cada j, entonces es como si hubiera, en principio, n más un determinantes, ¿no? N más un determinantes, porque es para cada j, la j varía desde 1 hasta n más 1. Pero no nos preocupa eso ahorita. Bueno, en este momento en que estamos demostrando la existencia. Nos preocupa nada más demostrar que tiene las propiedades, entonces es lo que hicimos, ¿no? Demostrar que es n más un lineal, demostrar que es alternante, segundo número romano, y finalmente demostrar que evaluada en la matriz identidad da 1 y por eso es que ya concluimos que es un determinante. Cada uno de los números romanos, recuerden, tiene su manera de demostrarlo, en algunas ocasiones hicimos casos, ¿verdad? Y echamos mano de algunos apoyos, como llamarle delta i a una parte de la función que estamos definiendo, etcétera, ¿no? Entonces echamos mano de ciertas cosas que nos pueden apoyar para organizar los argumentos de la demostración. Entonces, sobre esta demostración que habíamos visto ya desde el miércoles, porque el viernes fue el examen, no sé si tengan alguna cuestión, alguna pregunta o duda que quieran aclarar. No, Ok. Entonces, vamos a la unicidad. ¿Ok? Aquí nos preparamos, digamos, para demostrar la unicidad del determinante de orden n. ¿Ok? ¿Cómo se enunciaría la unicidad del determinante de orden n? Bueno, pues diríamos, sea n mayor o igual que 1, si delta 1 y delta 2 son dos funciones que van de las matrices de tamaño n al campo, y ambos son determinantes, entonces son iguales. ¿Ok? Entonces delta 1 es igual a delta 2. Esa sería la segunda parte del teorema, ¿no? Pueden ustedes pensar que son dos teoremas distintos bueno, o que el teorema se está dividiendo en dos, como ustedes quieran organizarlo. Pero como son muy largos, las demostraciones son bastante largas, entonces por eso estoy separando el teorema de existencia y el teorema de unicidad, ¿no? Entonces el teorema de unicidad del determinante de orden n, pues se enunciaría de esta manera, ¿ok? Entonces las unicidades son, como les dije en alguna ocasión anterior, puede haber unicidad no estricta, o sea, unicidad salvo isomorfismo o más bien unicidad de una propiedad que sea invariante específica, pero aquí sí es unicidad para cada n. O sea, sí se demostraría esta igualdad. ¿Ok?
Entonces, primero, pues ese es el enunciado de la unicidad, que hay que saberlo enunciar porque una vez enunciado, pues ya sabemos, es la guía para nuestra demostración, ¿no? O sea, la demostración la empezaríamos así como dice el enunciado. O sea, sean delta 1 y delta 2, dos determinantes. Entonces ya ahí ya tenemos un montón de hipótesis, ¿no? O sea, tenemos 3 hipótesis para delta 1 y 3 hipótesis para delta 2 y luego de alguna manera llegar a que son iguales. Bueno, entonces, antes de eso vamos a demostrar varios lemas, ¿ok? Entonces no nos vamos a lanzar ahorita al teorema, a la demostración del teorema, sin antes ver varios lemas que van a tener consecuencia. Bueno, en realidad es un solo lema, básicamente. Entonces antes, vamos a ver este lema. De hecho, este lema va a conducir a dos cosas importantes. Bueno, ok, le pueden llamar como quieran, le pueden llamar proposición, lema, etcétera, pero digamos, hay varios resultados previos, por lo menos 2 resultados previos antes del teorema. Ok. Entonces, el lema, el primer lema, para poner entre paréntesis de qué se trata, aquí estoy poniendo entre paréntesis de qué se trata, ¿no? Entonces, es el teorema de unicidad del determinante de orden. Y aquí el lema es determinante, vamos a llamarle así, también para hacer referencia después a los resultados, ¿no? El determinante respecto a operaciones elementales. Ok, entonces vamos a tomar dos matrices de tamaño n. Por supuesto, aquí la n es mayor o igual que 1, es cualquier n mayor o igual que 1. Si quieren ustedes ponerlo antes, está bien. Si no, pues como que lo damos por hecho, ¿no? Por supuesto, es un número natural, mayor o igual que 1. Entonces, vamos a considerar dos matrices. Si B, vamos a suponer que B se obtiene, como hemos supuesto en otras ocasiones, se obtiene a partir de la matriz A, aplicando una sola operación elemental sobre renglones. Acuérdense que por lo pronto estamos haciendo todo sobre renglones. Entonces, ya lo voy a poner en la siguiente pantalla. Entonces, pues se dividen en 3 partes, ¿no? Entonces, es decir, primero, si la operación es de tipo 1, acuérdense que les llamamos tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 es intercambiar dos renglones, tipo 2 es multiplicar por una constante distinta de 0 y tipo 3 es a un renglón sumarle el múltiplo de otro renglón, ¿ok? En ese orden. Entonces, si la operación es de tipo 1, entonces delta de B, de hecho eso ya lo sabemos, es igual a menos delta de A. Aquí, perdón, aquí me faltó la hipótesis de que tengo un determinante, ¿no? Entonces, si B se obtiene a partir de A aplicando una operación elemental, me falta la hipótesis de que delta de las matrices del tamaño correspondiente en K es un determinante. Entonces, ¿ok?
Bueno, son cosas que de hecho ya hemos visto, ¿no? Anteriormente. Después 2, si la operación es de tipo 2, entonces delta de B es, bueno, es de tipo 2, este, em, digamos, a un renglón se multiplica por C, distinto de 0. Entonces, delta de B es igual a C por delta de A. ¿Ok? Lo cual también es directamente la definición. Esto más que lema es una observación. Y si la operación es de tipo 3, es decir, a un renglón, bueno, de hecho, aquí no es necesario decirlo. En el anterior sí, porque aquí estoy haciendo referencia a la C. ¿Ok? Pero si es de tipo 3, simplemente los determinantes son iguales. ¿Ok? Entonces, este lema, o si quieren ustedes, es una observación, como quieran considerarlo, ¿no? Porque de hecho, recuerden ustedes que ya habíamos, bueno, lo podemos poner como simplemente vamos a hacer referencia, eh, ya nada más para recordar incluso algunas cosas, es que si lo demostramos, entonces la primera es ya lo habíamos mencionado previamente. Uno es una proposición anterior. De hecho, no necesitaba ser determinante, simplemente para funciones alternantes. Vamos a ponerlo así, para funciones n-lineales alternantes. Bueno, de hecho, alternante ya incluye n-lineal para funciones alternantes. ¿Ok? ¿Se acuerdan que eh, habíamos visto hace algunas clases que la definición, habíamos visto esa propiedad, ¿no? De que una función, habíamos visto una proposición para funciones, sí lo había puesto como una función n lineal alternante, perdón, para funciones n lineales alternantes, ¿no? Justamente habíamos visto una proposición que decía que si B se obtiene de A intercambiando dos renglones cualesquiera, entonces la función aplicada a la matriz cambia de signo. ¿Ok? Y en esa misma proposición, por cierto, habíamos demostrado que si en una matriz hay cualesquiera dos renglones idénticos, entonces su delta es cero, ¿no? Para que se acuerden de cuál proposición. Entonces, esto ya está, ¿ok? En la segunda, pues es solamente por el hecho de ser n lineal, es decir, que B se obtenga, bueno, que B sea la matriz que se obtiene multiplicando a un renglón por C, pues es precisamente utilizar justamente eh, esta propiedad, ¿no? Que decía que si nosotros consideramos C por un renglón, pues esto es C por delta de A1 acá hasta AN, ¿verdad? Esto es, por definición,
o una parte de la definición de función en el lineal. ¿Okay? Nada más que da la casualidad de que esa propiedad de que saca la constante de un renglón, es decir, esto sería delta de B, ¿no? O sea, aquí estoy poniendo, es como si aquí pusiera delta de B, que es la matriz que se obtiene multiplicando por C un renglón de A, y de este lado pues estoy poniendo justamente de este lado estoy poniendo C por delta de A. ¿Ok? Entonces eso es por definición de función en el lineal. Y la tercera pues también es análoga, ¿no? Porque entonces, ¿qué tendría yo? Que delta de B, en ese caso, déjenme hacer un poco más chico esto. Tendría yo en el tercer caso, tendría yo que delta de B, pues es delta igual, ¿no? De A1. Aquí, bueno, pondría yo el AI y luego, al AK le sumaría un múltiplo del renglón AI. Bueno, aquí otra vez tengo problemas de espacio. ¿Ok? Porque aquí pondría hasta AN. ¿Sale? Entonces esto por definición de función en el lineal, pues esto lo separaría. De hecho es C bueno, aquí pondría ahí, la AI que está acá. Y luego acá otra vez aparece AI hasta AN. Es decir, esto va a ser 0. Más delta de A1 AI acá, ¿no? Es decir, es la misma matriz A. Entonces esto es 0, eso es 0, C por 0 es 0. Esto se cancela, ¿verdad? Esta delta de una matriz que tiene dos renglones repetidos. Ahí estoy utilizando la proposición, esta proposición anterior, que ya podemos llamarle estrella, ¿no? Entonces es 0 más delta de A. Entonces igual es por ambas cosas, ¿no? Es por definición de n lineal y proposición estrella. La proposición estrella que me decía también que si tengo dos renglones repetidos, estos dos renglones son repetidos, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Aquí tengo AI y AI, que son los que separé de esta matriz, que es la matriz B, que se obtiene de al renglón K sumarle un múltiplo cualquiera. Aquí la C puede ser 0, bueno, en cuyo caso pues, no estoy haciendo nada, es decir, obtendría esto, simplemente, ¿no? Delta de A. Pero si la C es distinta de 0, pues entonces se saca la constante de la primera matriz que obtengo, la delta de la primera matriz, y es una matriz que tiene dos renglones repetidos, ¿verdad? Entonces ahí es fácil, es relativamente fácil, por eso es casi una observación. Ver estas tres propiedades, ¿no? Con eso ya se acabaría la demostración del lema. Entonces, es importante, o sea, aparentemente estoy repitiendo ciertas propiedades que ya hemos visto, pero más bien las estoy poniendo en el contexto de las operaciones elementales, ¿ok? Entonces, de esa manera se comporta cualquier determinante, no, ahorita todavía no vamos a la unicidad, pero cualquier determinante se comporta de esa manera en las operaciones elementales, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea, cambia de signo, saca una constante, o bien permanece igual, si es de tipo 3. Ok, entonces ese es un lema. Vamos a
Bueno, vamos a enumerar, vamos a ponerle lema 1. Díganme si tienen alguna pregunta sobre esto que estamos viendo. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok. Profesor, ahí Dime. yo me perdí. ¿Cuál es la proposición estrella? La proposición estrella es una que hemos visto hace tiempo. Vamos a ver si la puedo localizar aquí mismo. Creo que ya me fui muy atrás. Ya me fui muy atrás en el curso, pero es casi cuando... A ver, déjenme ver si es esta. Sí, es esta. Es la proposición estrella. Ok, profesor, muchas gracias. Es que no tenía el Sí, símbolo de... sí, entonces esta proposición lo que decía es precisamente lo que estamos utilizando, ¿no? Ok. Está exactamente después de la definición de determinante y de Sí, ya la y de la encontré. proposición de que una combinación lineal de funciones n lineales es n lineal. Luego sigue esa proposición. Esa es a la que estoy llamando estrella, nada más para como referencia. Ok, entonces nos regresamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, entonces el siguiente lema, como ven, pues esto ya es bastante más sencillo que lo que habíamos demostrado. Como les dije, ya acabamos con esta parte barroca. Y ahora vamos a demostrar otro lema que se refiere a cómo se comporta el determinante en matrices elementales. Ok, entonces otra vez vamos a considerar n mayor o igual que 1. Vamos a considerar eh, una matriz elemental. Bueno, aquí digo de una vez cuál es el tamaño. Es una matriz elemental. Y vamos a considerar otra vez un determinante. Entonces, igualmente, ¿no? Es decir, aquí eh, tenemos tres tipos de matrices elementales, tipo 1, 2 y 3. ¿Ok? Y entonces, por eso tenemos tres incisos. Si E es de tipo 1, entonces delta de E pues, es igual a menos 1, ¿no? Lo cual es muy sencillo, porque si es de tipo 1, quiere decir que se obtiene de la matriz identidad, intercambiando dos renglones y por lo tanto cambia el signo. Luego, si E es de tipo 2, es decir, multiplicando por una constante, vamos a ponerle aquí nada más multiplicando por C distinto de 0, entonces el determinante de esa matriz pues simplemente es la constante. Y tercero, si E es de tipo 3, estoy poniendo aquí abreviado, es tipo 3. Entonces, permanece exactamente igual. Es igual ahora. De hecho, en vez del lema 2 podrían verlo simplemente como corolario del lema anterior, ¿no? Porque este lema vale para cualquier matriz, para cualquier par de matrices, donde una se obtiene de la otra aplicando una operación elemental. Y entonces, en este caso, pues lo que tenemos es, a partir de la matriz identidad, estamos
aplicando el lema anterior y pues, simplemente estamos concluyendo en ese caso particular que en el tipo 1 se intercambia el signo. Aquí simplemente si quieren ustedes poner la observación de que se usa que la delta de la matriz identidad de orden n pues, es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, si E se obtiene a partir de la matriz identidad aplicando una operación elemental, pues entonces simplemente de la matriz identidad estamos aplicando una operación elemental para llegar a la matriz elemental correspondiente. Y entonces, pues aplicamos el lema anterior que nos dice que en tipo 1 cambia de signo, entonces menos 1. En tipo 2 se multiplica por C el valor de la matriz original, entonces me queda nada más la constante C. Y en tipo 3 es el mismo valor que tenía antes, es decir, 1 en este caso, ¿no? No tiene mayor chiste. Ok, dirán ustedes, bueno, pura trivialidad, pero ya, ya con estos dos observaciones, digamos, ya puedo echar mano de algo más importante, digamos, más interesante, que es precisamente la siguiente proposición. Ahora déjenme ponerlo como proposición. Entonces, igual, n mayor igual que 1, delta, bueno, déjenme abreviarlo, delta un determinante de orden n, ya saben esto lo que quiere decir, es decir, es una función de las matrices de orden n en K, A y E matrices de tamaño n por n con E matriz elemental. Entonces, la famosísima fórmula del determinante de un producto igual al producto de los determinantes, la vamos a poder demostrar por lo pronto en este caso que parece muy específico, muy particular. Pero bueno, por lo pronto les adelanto, les comento que de aquí se va a obtener, por un lado, pues el teorema general. El teorema, nada más lo voy a abreviar así, es decir que el determinante de B por A es igual al determinante de B por el determinante de A, ¿no? Que es digamos, el teorema más famoso de determinantes o la propiedad más famosa de los determinantes es que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, ¿verdad? Entonces eso se va a poder obtener, de hecho aparentemente es un caso muy particular, pero así a veces se hacen las matemáticas, ¿no? Ya les había comentado, creo. Es decir, si queremos atacar un problema o demostrar un teorema que sabemos que es cierto y lo queremos demostrar de un solo golpe, pues a veces la demostración no es fácil. Entonces, lo que se hace primero es demostrar un caso más sencillo, un caso más específico. Claro que ahí no termina la demostración. Entonces, fíjense cómo vamos, digamos, de lo particular a lo general. De aquí podemos saltar a lo general. Ahorita vamos a ver cómo. Por supuesto que el regreso pues también se vale, es decir, de una cuestión general a aplicarla a un caso particular. Eso es una consecuencia directa, ¿no? Pero aquí lo interesante es que para demostrar un teorema general, primero lo hacemos para este caso particular. Va a tener estas dos consecuencias, ¿no? Aquí déjenme comentar esto. Y como segunda consecuencia, vamos a tener la unicidad. ¿Ok? Entonces, estas son consecuencias. Ahorita vamos a ver cómo es que tenemos esas consecuencias. Entonces, por eso voy a aprovechar para también llegar a este teorema de paso, porque ambas son consecuencias de este resultado que vamos a demostrar y que también resulta ser sencillo, ¿no? Porque, pues, se hace
como que uniendo simplemente se va a hacer uniendo, o bueno, más que uniendo, conjuntando los dos resultados anteriores, ¿ok? Porque justamente, eh, déjenme ponerlo así, la demostración. Entonces, pues dadas las matrices A, E, matrices de n por n, con E matriz elemental, entonces, E por A, si quieren llámenle B, es la matriz, ya sabemos eso, es la matriz que se obtiene de A, justamente, aplicando la operación elemental correspondiente. ¿Ok? Eso ya lo habíamos mencionado en otro tema previo. Justamente cuando mencionamos el método de Gauss-Jordan, lo que dijimos es, bueno, y también al rato lo vamos a referir también, cuando intentamos pasar de una matriz cualquiera, de hecho, de cualquier tamaño a una matriz escalonada reducida, lo que hacemos es aplicar sucesivas operaciones elementales hasta llegar a la escalonada reducida. Y cada vez que aplicamos una operación elemental, eso corresponde a multiplicar por la izquierda por la matriz elemental correspondiente. ¿Sí está claro? Entonces, eso hablando del método de Gauss o de eliminación gaussiana, donde estamos pensando en una lista, en una sucesión de operaciones elementales para llegar a un objetivo. Pero en este caso nada más es aplicar una operación elemental. Es uno de los diversos pasos, es uno solo. Entonces si yo aplico una operación elemental para ir de A a B, eso es lo mismo que decir que B se obtiene por medio de este producto por la izquierda. Estoy multiplicando a A por la izquierda por la matriz elemental correspondiente, ¿no? O sea, si es de tipo operación elemental de tipo 1, pues entonces E es matriz elemental de tipo 1, de tipo 2, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 3. ¿Ok? Sí, sí se entiende eso, porque esa es la clave de todo, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? No, maestro. Ujú. Entonces, lo único que hay que hacer para demostrar la proposición, pues es comparar, ¿no? Comparar en los tres casos. Entonces, caso 1, bueno, o si quieren, vamos a ponerlo directamente, ¿no? Si E es de tipo 1, si E es de tipo 1, entonces, eh, delta de B, bueno, delta de B es esto, ¿verdad? Delta de B, eh, justamente es menos delta de A, ¿no? Y fíjense que este menos 1, este menos lo puedo poner como un menos 1, que sería delta de E, en ese caso, multiplicado por delta de A. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Esta parte de aquí es menos 1, ¿no? Esto es menos 1. Por el corolario. Ahí está, ¿no? Si es de tipo 1, la delta de la matriz es menos 1, y en el lema anterior, si la operación que yo realicé es de tipo 1, entonces simplemente cambia de signo, ¿no? Pues por eso es que estoy afirmando esto, ¿no? Es decir, esta parte de aquí es el lema. El lema. Hoy comencé la clase con un lema y luego con un corolario, ¿no? Entonces, esto es aplicar el lema. Y así nos vamos con cada tipo, ¿no? Simplemente. Luego, si es de tipo 2, multiplicando por una constante distinta de 0, ¿no?
Entonces, delta de E por A, que es delta de B, pues delta B de B se obtiene a partir de A multiplicando por un renglón por la constante C. Entonces esto es C por delta de B, perdón, C por delta de A. La C a su vez es delta de la matriz elemental, en este caso, por delta de A, ¿no? Entonces queda la fórmula en estos dos casos y va a quedar también en el tercer caso. Si es de tipo 3, entonces delta de E por A, que es la delta de la que estoy llamando B, permanece exactamente igual, ¿no? Y esto lo puedo simplemente poner como delta de E, o sea, de 1 por delta de A. En este caso, acuérdense que el corolario me dijo que esto me daba 1. ¿Ok? Entonces, en los tres casos se vale la fórmula, ¿no? Ya demostramos en cada uno de los tres casos, que son todos los que tenemos, perdón. Son todos los que tenemos ahí, y por lo tanto ya llegamos a lo que queríamos, que es demostrar esta fórmula, que es un caso particular de la fórmula general, pero en el caso cuando la matriz que estoy multiplicando por la izquierda es elemental. ¿Ok? Entonces es fácil de demostrar la proposición. Básicamente, esta es la proposición a la que quería llegar, nada más que pues para justificarla, pues por eso hicimos estas dos demostraciones antes, ¿no? Que son casi observaciones. Sí vamos bien. ¿Cómo Sí, profe. están haciendo las cosas? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, todavía para la unicidad, pues, aquí podemos, si quieren, vamos a enfocarnos en la unicidad, pero vamos a ver otro lema. Déjenme ver si bueno, otra proposición. Si quieren aquí, vamos a ponerle proposición 1. Y ahora vamos a la proposición 2, que sería n mayor o igual que 1, delta un determinante de orden n, a una matriz de tamaño n, y vamos a suponer que el rango de esa matriz es menor que n, entonces el determinante es igual a 0. Sea cual sea el determinante, ¿no? Es un determinante. Aquí todavía, como no tenemos unicidad, podemos agregar el artículo un determinante de orden. Bueno, entonces es la proposición 2, que también es muy sencilla. Vean ustedes la demostración. Ahorita van a ver por qué necesito esto también. Entonces, la demostración es recordar que rango de A es la dimensión tanto del espacio columna de A como la dimensión del espacio de renglones. De hecho, es el que nos interesa, el espacio de renglones, porque así es como definimos las funciones n lineales y los determinantes, etc. ¿No? Esto nada más lo pongo para que se acuerden de cuando demostramos ese teorema, que es el teorema del rango para matrices. Ok, entonces, si el rango, eso quiere decir que si el rango de A es menor que n, entonces el espacio de renglones tiene dimensión menor que n, ¿verdad? Pero hay n renglones, es decir que el conjunto de renglones, vamos a decir, el conjunto
¿Se acuerdan que los renglones los habíamos puesto con subíndices abajo, ¿no? Subíndices. Este conjunto de renglones de renglones de A es linealmente dependiente, ¿ok? Linealmente dependiente. O sea, tenemos la dimensión del espacio generado por estos es menor que n, ¿sí? Entonces, no puede haber más que esa dimensión vectores linealmente independientes. Entonces, estos n tienen que ser linealmente dependientes. Es decir, es decir, vean ustedes que estamos utilizando resultados de los temas pasados, ¿no? Es decir, que existe, pues vamos a decir, una i desde 1 hasta n, tal que ahí es combinación lineal. Como siempre podemos pensar que es el primero, pero bueno, vamos a ponerlo así. Es combinación lineal, es A1 más, aquí vamos a poner el anterior, i menos 1, a i menos 1, el que sigue, a i más 1, a i más 1. Quieren ponerlo así. Bueno, o si quieren ustedes, ahí es donde es bueno tener la notación compacta, ¿no? Entonces esta es la suma desde k igual a 1 hasta n, pero k distinto de i, de ciertas AK por A mayúscula K, ¿verdad? Es decir, hay un renglón que es combinación lineal del resto, ¿sale? Porque todo el conjunto de renglones es linealmente dependiente, porque el rango de la matriz es menor que n. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiera calcular el determinante de la matriz? Entonces, el determinante de la matriz es el determinante, ahora pongo los renglones, de A1, de repente llego hasta AI y luego a N, ¿no? Ahora simplemente sustituimos, esto es delta de A1, llego a la suma de AK minúscula, AK mayúscula, hasta AN, y entonces ahora uso que es N lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a abrir la suma y se van a sacar las constantes. Es decir, esto lo puedo poner como la suma desde k igual a 1 hasta n, con k distinto de i, de la delta de A1 hasta AK, pero la AK se va a repetir, ¿verdad? Vean ustedes lo que sucede. O sea, aquí los renglones que aparecen en esta suma son renglones distintos de i. ¿Ok? Aquí estoy en el lugar i. Acuérdense que esto es el lugar i. Esto que estoy señalando, ¿no? Es decir, esto de aquí es la posición i. Pues este en realidad es el renglón i. ¿Ok? Y por allá aparece el renglón k. Aparte. ¿Por qué? Porque estoy haciendo sumas sobre k distintas de i. Entonces, todos estos aparecen repetidos, ¿sí? Y como delta es un determinante, entonces, por lo tanto, pues todos estos sumanos son cero, ¿no? Es decir, todo esto es igual a cero. ¿Ok? Sí se entiende el argumento usando pues, cosas que conocemos de antes. Ahora, fíjense ustedes cómo combinamos el tema de los vectores, que no puede haber más vectores linealmente independientes que la dimensión del espacio, ¿no? ¿Sí? Eso que habíamos ya estudiado antes.
lo estamos combinando con una de las propiedades que definen a un determinante, que es esta, o más bien las propiedades que definen a una función n lineal, combinado con la propiedad que viene de otra proposición. Esta sería la proposición estrella, justamente también, ¿no? Bueno, aquí vean ustedes que son puntos suspensivos. El chiste es que dos renglones se repiten aquí. Bueno, aquí, si quieren, la justificación es, pues, dos renglones se repiten y por la famosa, otra vez, la proposición estrella que estamos invocando, que nos estamos refiriendo a ella, ¿no? La segunda parte también decía, si tienes dos renglones repetidos, cualesquiera, porque acuérdense que alternante nada más es, la definición de alternante es, si dos renglones consecutivos se repiten, entonces la función evaluada en la matriz es 0. Pero luego demostramos la proposición estrella que nos permitía demostrar, concluir lo mismo, que la función evaluada en la matriz es 0, cuando dos renglones cualesquiera se repiten, ¿no? Y aquí necesitamos eso, porque esta suma está sobre Ks que corresponden a diversos renglones, ¿no? Que están, de hecho, todos excepto el renglón I, ¿no? Que son los que estamos considerando. Ok, ¿se entendió entonces el argumento y la notación? Sí, profe. Ok, entonces esto demuestra que el determinante de una matriz de rango menor es 0. Fíjense ustedes cómo el enfoque es distinto a el enfoque, vamos a decirlo, a llamarlo convencional de, dada la definición de determinante por menores, entonces demostrar que si la matriz tiene rango menor que n, aplicar esa definición y ver que el determinante es 0, probablemente también por inducción, etcétera, ¿no? Se complica más. En cambio, aquí nada más estamos usando esos resultados entre los resultados de, digamos, de la parte básica o fundamental con las definiciones o las proposiciones que se refieren a función n lineal, alternante, determinante. Ok, ahora sí, una vez que ya tenemos esta proposición, ya podemos ya podemos demostrar la unicidad. Eso sería lo primero. Entonces ahora sí. Ahora sí. Demostración. Aquí ahora sería la demostración del teorema de unicidad. Del determinante. Acuérdense que es unicidad para cada orden, ¿no? Entonces es el determinante de orden n. Ok, demostración. Entonces, ¿cómo empezamos la demostración? Dijimos, pues sean delta 1 y delta 2. Funciones que van de las matrices de orden n acá, determinantes. Entonces vamos a ver que son iguales, por lo tanto tengo que aplicarlas en una matriz arbitraria. Cualquiera. ¿Ok? Entonces, caso 1. Por eso es que demostramos esa proposición. El caso 1 es qué pasa si el rango de A si el rango de A es menor que n, entonces resulta que trivialmente cualquier determinante va a ser 0, ¿no? Entonces los dos que estoy suponiendo que son determinantes van a valer 0. Por lo tanto son iguales ahí. ¿Ok? Y entonces ya se vale la igualdad.
Nada más queda entonces el caso en que el rango de la matriz sea n. ¿Sale? Bueno, pero si el rango de la matriz es n, entonces existen matrices elementales. Es decir, ahora apelamos a la eliminación gaussiana, si quieren ustedes, elementales, E1, E2 hasta K, vamos a llamarles, todas del mismo tamaño, ¿no? Tales que cuando yo aplico estas matrices elementales sucesivamente, como el rango es n, ¿a qué matriz reducida escalonada llego? Pues a la identidad. Es decir, la identidad se obtiene como el producto, voy a escribirlas al revés, E2, E1, de estas matrices elementales multiplicadas por A, por la izquierda, ¿verdad? O sea, acuérdense que aquí estamos aplicando la información de que si yo tengo una matriz de rango n, ¿qué quiere decir? Bueno, el rango es, acuérdense que una forma de definir el rango es que yo a través de ciertas operaciones elementales llego a la reducida y la reducida justamente es una matriz donde el número de unos líder pues es precisamente n, pero para que el número de unos líder sea n en el caso de una matriz cuadrada, pues eso quiere decir que la matriz reducida escalonada pues es la identidad, ¿no? Es la única forma en que el rango de la matriz, que es el mismo que el rango de la matriz escalonada reducida, sea n, ¿verdad? O sea, que aparezcan n unos líderes, ¿no? Si no fuera el caso, entonces aparecería la matriz reducida cuando el rango es menor que n, precisamente. Aquí lo que pasa es que obtenemos una matriz con algunos renglones iguales a 0 y los unos líder, pues al menos algún escalón es más largo, ¿no? Aquí todos los escalones son de tamaño 1 y es justamente lo que pasa cuando el rango es n, ¿verdad? Entonces, esa es la identidad, ¿no? Esa es la matriz identidad de tamaño n. Entonces, este proceso de ir aplicando operaciones elementales se traduce, vean la conveniencia de describirlo como un producto. ¿Ok? Bueno, pero fíjense ustedes cómo, bueno, aquí podríamos, por la proposición, ¿cómo se llamaba esa proposición? Esta, ¿verdad? La proposición 1. Entonces, por la proposición 1, por cierto que esta de acá fue por la proposición 2, ¿no? El caso 1 fue por la proposición 2. Y entonces acá por la proposición 1, entonces vamos a tener que eh, delta de la identidad, bueno, eso ya sabemos que es 1, porque es un determinante. Bueno, delta 1, vamos a decir, delta 1. Lo mismo va a pasar con delta 2, ¿no? Delta 1 es un determinante. De los dos que tomamos, acuérdense que tomamos aquí determinantes, cualesquiera, ¿no? Delta 1 y delta 2. Entonces, delta 1 lo aplicamos a la identidad, que resulta ser aplicarlo a este producto de matrices elementales, E2, E1 por A, ¿ok? Y por la proposición 1, lo que dice la proposición 1 es que cuando tienes una matriz elemental por otra matriz, puedes separar el producto, ¿no? Entonces, eso lo puedo aplicar K veces, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar delta 1 de K, delta 2 de K menos 1, etcétera. Delta de E2, delta de E1.
Bueno, déjenme aquí simplificar y nada más llego hasta delta de E1 por delta de A. ¿Ok? Bueno, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Estoy hablando nada más de delta 1. Delta 1. ¿Ok? Es decir, pueden ustedes despejar delta de A, si quieren ustedes, es delta 1, ¿verdad? Todos estos son elementos del campo, ¿eh? Acuérdense, son en K y no son 0, ¿no? Ninguno de estos son 0. O sea, bueno, esto si quieren hace referencia a qué pasaba cuando en el corolario, qué pasaba cuando aplicaba la delta a una matriz elemental, pues no me daba 0 nunca, ¿no? Aquí tampoco me da 0 porque la constante es distinta de 0. Entonces, entre otras cosas, observen ustedes que un determinante cualquiera aplicado a una matriz elemental no puede ser 0, nunca, ¿no? Bueno, eso nada más lo observo para que ustedes pues puedan despejar de aquí, ¿no? Y entonces esto es, bueno, lo puedo poner en el mismo orden porque el campo es conmutativo, aquí ya se pueden conmutar sin problema. Entonces, si quieren lo puedo poner así, de hecho. O sea, es delta 1 de E1 por delta 1 de E2. Y así nos vamos hasta delta 1 de EK a la menos 1, ¿no? No importa, en realidad, lo que importa es que este valor es lo mismo, o sea, el mismo argumento se lo aplico a delta 2, ¿no? O sea, delta 2 también va a ser, bueno, y delta 1, ok, y entonces, déjenme ponerlo aquí, y para cada matriz elemental E, se tiene que delta 1 de E es igual a delta 2 de E. Esto es por el corolario. ¿Ok? Me regreso a donde estaba el corolario. El corolario decía que cualquier determinante en cualquier matriz elemental, dependiendo de su tipo, tiene estos valores. ¿Ok? Entonces aquí, si se lo aplico este corolario a delta 1, pues me va a dar en el caso correspondiente, ¿sí? O sea, en el caso, según sea de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, delta 1 de E va a ser menos 1, delta 1 de E va a ser C, delta 1 de E va a ser 1. Pero si le aplico delta 2, como también es un determinante, también vamos a tener que delta 2 de esa E es menos 1, o bien en el segundo caso, delta 2 de esa E es C, delta 2 de esa E es 1. Entonces, están de acuerdo que, por lo tanto, cualesquiera dos determinantes se comportan igual en las matrices elementales. Entonces, por tanto, cuando yo le calcule delta 2 a, por el mismo argumento, pues voy a tener en principio delta 2 de E1 por delta 2 de E2, así nos vamos hasta delta 2 de EK, todo a la menos 1. Acuérdense que esto es un elemento del campo, es el inverso en el campo, que va a ser exactamente lo mismo, puesto que se da esto, que delta 1 de E1, delta 1 de E2, hasta delta 1 de EK,
todo a la menos 1, lo importante es que es el mismo valor, y esto es delta 1 de A. ¿Ok? Entonces, en este segundo caso 2, en el caso 2, básicamente la idea es escribir, dada que la matriz es de rango n, escribirla como producto de matrices elementales. Si quieren, ustedes también pueden hacerlo así, es decir, de una vez despejar a A de aquí. O sea, aquí la A la puedo poner, ahí sí son matrices, entonces tengo que respetar el orden. Entonces tengo que ir multiplicando por el inverso, es decir, A lo voy a poner como la matriz inversa de E1 por la matriz inversa de E2 hasta la matriz inversa de EK, ¿ok? Así lo voy a poder escribir. Y también pueden ustedes aplicar el determinante A y por lo tanto el determinante de A es el determinante de este producto de matrices que por la proposición, la proposición 1, puedo ponerla como el producto de las deltas de cada matriz elemental y llegar a que es lo mismo que aplicarle delta 1 que delta 2. Es una variante del mismo argumento, pero aquí lo hicimos de esta manera. ¿Ok? Entonces se concluye, por lo tanto, que, es decir, en ambos casos se concluye, en ambos casos, que delta 1 de A es igual a delta 2 de A, ¿no? Y esto es para toda matriz, por tanto, delta 1 es igual a delta 2 y ya tenemos la tan esperada unicidad del determinante. Ok, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta, si revisan la totalidad de los argumentos, como es necesario hacer los dos casos, como es necesario recopilar la información en un caso o en el otro para confirmar que los dos determinantes se van a comportar exactamente igual en cualquier matriz, sea cual sea el caso, de rango menor que n o de rango igual a n. A ver, revisen ustedes y me dicen si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? No, profe. No. Entonces tenemos ya la unicidad, ¿no? Entonces es muy importante. Y bueno, vean ustedes cómo poco a poco fuimos construyendo la unicidad, porque sí son varias partes, de las más fáciles, que es comparar el valor de las matrices elementales con el valor del determinante en las matrices elementales, con el comportamiento del determinante respecto a las operaciones elementales, ¿no? Con esas dos cosas pudimos llegar a esta fórmula y, como les anticipé aquí, de esta fórmula, además de cómo se comporta el determinante si la matriz tiene rango menor, de esas dos cuestiones, llegamos entonces a la unicidad. Ok, entonces fíjense, por lo tanto, ahora sí ya tengo derecho a llamarle de una manera. Entonces, nomenclatura al único, ahora sí, al único determinante de orden n se le denota o denotará aquí en este curso al menos, porque pues habrá distintas notaciones en los textos, ¿no? Le pueden llamar a lo mejor D mayúscula o como sea, pero es más o menos usual que se le denote DET y si quieren se le puede agregar una n de subíndice de que es el determinante de orden n, pero también en la práctica pues
se omite el subíndice porque ya se sabe que se está aplicando a matrices de n por n, a menos que combinen ustedes, como en el caso de la fórmula por menores, combinen determinantes de orden n con determinantes de orden n más 1. Pero en general, simplemente el determinante, ¿no? Ok, entonces ese es el nombre de la función. Entonces ya esa función se va a aplicar a una matriz y va a dar como resultado un elemento del campo. Ok, y la segunda parte, todavía nos quedan unos minutos. La segunda conclusión que les anticipé acá es la fórmula general de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, ¿no? Entonces ahora, otra consecuencia, digo, ya que tenemos esto, otra consecuencia es este teorema. Dadas matrices, dos matrices de n por n, con coeficientes en K, se tiene que el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Ok? Recuerden ustedes, entonces esto es una combinación, ¿no? Porque aquí estoy combinando, o sea, estoy hablando del producto de matrices y este es el producto del campo, ¿no? No se les olvide que este es producto en el campo, porque el determinante aplicado a una matriz, pues cae en el campo. Ok, entonces, demostración. Y la técnica es muy parecida a la que se usó para la unicidad. Es decir, dos casos, ¿no? Primer caso, caso 1, si el rango de alguna de las matrices es menor que n. O el rango de B es menor que n. Bueno, entonces, en ese caso, entonces, también yo creo que esto se los voy a dejar como ejercicio. El rango de A por B va a ser menor que n. Pues, este es el ejercicio. Déjenme ponerlo en otro color. Lo voy a agregar. Bueno, les puse una nota ahí que a lo mejor les agregaba algunos ejercicios a la tarea. Este sería que, bueno, es demostrar que el rango de un producto es menor o igual que el rango de cada uno de los factores, ¿no? Ok, eso que quede como ejercicio. Entonces, por lo tanto, si el rango de alguno de los dos factores, hablando de matrices, es menor que n, pues como el rango de A por B es menor o igual que cada uno de los rangos, pues como consecuencia va a ser menor que n, ¿no? Y entonces, por tanto, ¿qué va a pasar? Y por tanto, en ese caso, el determinante de A por B, pues va a ser 0, que también va a ser lo mismo que el determinante de A por el determinante de B, ¿no? Porque si alguno de los dos de las dos matrices tiene rango menor, por el resultado que demostré hace rato, el determinante de esa matriz va a ser 0, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, este producto es 0. ¿Okay? Entonces, por un lado, este producto es 0 y por otro lado, el determinante de un producto también es 0. Entonces, en ese caso, sí se vale la fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Y luego el caso 2 es negar el caso 1, es decir, el rango de la matriz, tanto el rango de la matriz A es n, como el rango de la matriz B es n.
¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a existir matrices elementales bueno, tales que, voy a simplificar, es decir, A se pone como un producto de matrices elementales, déjenme llamarles E1, E2 hasta K, y B es otro producto de matrices elementales, déjenme llamarles Fs, F1, F2 hasta FL, no necesariamente es la misma longitud. Ya de una vez, estas matrices elementales serían las matrices inversas de las matrices elementales por las que voy multiplicando a la matriz A para llegar a la identidad, ¿no? Bueno, pero me puedo saltar todo eso y ya poner la matriz como producto de matrices elementales, ¿no? O sea, de hecho, recuerden el resultado. Si el rango de la matriz es n, eso quiere decir que es invertible, sí solo si es invertible, sí solo si se escribe como producto de matrices elementales, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, y entonces A por B, pues va a ser este producto de matrices elementales. Entonces, si yo calculo el determinante de A por B, pues va a ser el determinante de todo este producto completo de matrices elementales. Acabo con las Cs y me sigo con las Fs. Que por lo tanto, por la proposición que me dice que con matrices elementales funciona la fórmula, pues esto va a ser el determinante de E1 por el determinante de E2. Y así me voy hasta el determinante de EK. Y luego me sigo con el determinante de F1 hasta el determinante de FL, ¿verdad? Porque ya sé que los determinantes funcionan bien con las matrices elementales. Bueno, pero este es el determinante. Bueno, ni siquiera era necesario hacer eso, ¿no? Bueno, sí es cierto esto que dije, pero no era necesario. Nada más, simplemente hay que escribir esto. Bueno, sí. Nada más hay que escribirlo como el determinante de E1, E2 hasta EK por el determinante de F1, F2 hasta FL, ¿no? Es decir, el determinante de A por el determinante de B. ¿Ok? De hecho, a lo mejor ni siquiera es necesario partir a B con producto de matrices elementales, porque ya nada más... sí, de hecho, creo que no es necesario, ¿no? Pero bueno, ya lo escribí. Pero esta parte tal vez ni siquiera es necesaria, porque aquí pues nada más pondría B. Y la fórmula que demostramos hace rato, pues me dice justamente que el determinante de un producto de matrices elementales multiplicando a una matriz sí se puede separar, ¿no? Pero en fin, no hace daño. Y entonces lo importante es que llego en este caso también a la misma fórmula, ¿no? Entonces la fórmula se cumple en ambos casos, ¿verdad? Y ahí se demuestra entonces el teorema de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Todavía hay algunas propiedades que me faltan conocidas, como el determinante de la transpuesta es el mismo que el determinante de la matriz, el determinante de si la matriz es invertible, el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante, y algunas otras cosas que les quiero comentar, que ya será el miércoles. Pero por lo pronto hoy completamos estas dos importantes
consecuencias que les anticipé acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Es la unicidad, que es de hecho lo que queríamos completar. Ya tenemos la existencia y la unicidad del determinante de orden n, ya le podemos llamar det. Y de paso, pues demostramos la fórmula de cómo se comporta el determinante con un producto de matrices. ¿Ok? Que por cierto se puede generalizar, ¿no? Eso se los comento el miércoles. Es decir, si ustedes se lo aplican a un producto finito de matrices, pues pueden abrir el producto, simplemente aplican la fórmula un número finito de veces y ya está, ¿verdad? Entonces, pero esta es la fórmula que, la fórmula importante, digamos, la propiedad importante de los determinantes. Ok, entonces ahí lo dejamos. Ya nada más al rato agrego este ejercicio que les dejé para que lo repasen sobre todo, ¿no? Que esto del rango que les puse aquí, ya no me acuerdo dónde quedó, pero es eso de que el rango que el rango del producto es menor o igual que el rango de cada factor, ¿ok? Y nos vemos entonces, si no tienen más preguntas. No, profe. Nadie tiene preguntas, entonces nos vemos el No. miércoles. ¿De acuerdo? Ok, ¿Ya bien? adiós. Hasta Hasta luego. luego, maestro. Hasta luego, profe.